Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor para que nos dirija todo lo que vamos a enseñar. Padre, te doy gracias por esta bendición de hoy, de poder enseñar tu palabra. Esperamos, Señor, que nuestros corazones estén receptivos a oír tu voz. Enséñanos, fórmanos y capacítanos. Todo lo que vamos a hablar y abrazamos tu promesa. Por los méritos de Cristo oramos y que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad y a esta justicia, conociendo las Escrituras. Tú nos instas a escudriñar. Por eso bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por los méritos de Cristo oro. Amén y amén. Bueno, mis queridos, vamos a comenzar nuestra clase de guerra espiritual y de sanidad. Hemos estado hablando, de acuerdo a la palabra, señalamos un salmo, que Dios no tiene enemigo. Y como Dios no tiene enemigo, Él no tiene adversario, porque Él es Dios todopoderoso, el creador del cosmos, del cielo y la tierra. Él está sobre todo, en todo y por todo. La Biblia nos habla que nosotros tenemos que entender que la guerra que tenemos nosotros es una guerra de concepto. En el reino de Dios, en el mundo espiritual, solo hay un solo reino, el reino de Dios. Y todos los demás derivan de ese reino. Por eso no existe el reino del bien y el reino del mal en el mundo espiritual. Porque si hubiera el reino del bien y el mal, significa que Dios tiene un adversario. Y Dios no tiene adversario. Dios es único. Él es el todopoderoso, el omnisciente, omnipresente, omnipotente. En el reino, todo el mundo espiritual se sujeta a Él. Todo se sujeta a Él, caminamos por Él. ¿Quién fue que destruyó la gente en el diluvio? ¿Quién lo permitió? ¿Fue obra de Satanás o fue obra de Dios? Y la respuesta fue obra de Dios para someter a los ángeles y toda esa maldad. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? Fue Dios. No fue tampoco la maldad, sino que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Quién fue que no permitió que Josué conquistara la segunda ciudad, la ciudad de Jai? Fue Dios, porque no le dio la legalidad para conquistar porque habían quebrantado un mandamiento. Entonces, como podemos ver, nunca podemos decir que hay alguien que se oponga a eso. Dios es soberano y es una cualidad que nosotros debemos entender. Como Dios es soberano, Él tiene agentes que hacen la pegadura, por así decirlo. Job, capítulo 3, verso 25, y de ahí nos vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Subrayelo en su Biblia porque esto es importante. Mire, el temor abrió una legalidad y como el temor abrió una legalidad, se emitió una factura. Entonces, producto de que algo le espantaba, no tenía paz en su corazón, no tenía tranquilidad, ahora esas cosas que el mismo temor fue puerta y se emite una factura. Y el versículo abajo dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Se fija, alguien va a reparar lo que Job tenía. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice que cuando nosotros tenemos el amor de Dios, el amor agape en nuestra vida, no existe el temor. Pero cuando nosotros no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, en el perfecto amor,
hay un problema. Entonces leo el texto. Dice que en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, el temor trae legalidad, se emite en factura y hay que ahora asumirla, porque hay que reparar. Dice el texto, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese corazón, esa vida tiene que ser perfeccionada. ¿Y cómo tiene que ser perfeccionada? Y justamente es por el rigor, porque el rigor controla su destino. Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 y 39. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, está hablando de decreto. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? De eso que es de lo malo, de corregir, se fija, de lo malo y lo bueno. Dice, laméntese el hombre en su pecado. Hay acciones que nosotros tenemos que corregir. Todas nuestras acciones negativas se tienen que corregir. Y en el hebreo eso se llama tikkun. La palabra tikkun significa reparar, corrección. Hay que reparar, hay que corregir, hay corrección. Es donde se identifican las debilidades, donde nosotros a veces tenemos ciertas cosas que no corregimos, y ahora el gran maestro, que el dolor, él va a corregir nuestras acciones que son negativas. Acuérdense que yo enseño una palabra griega que viene de muchos años, que es armatía, que es errar el blanco. La Torá en sí son instrucciones que nos hacen ser efectivos para no errar. Cuando nosotros no tenemos las instrucciones o ignoramos las instrucciones, nosotros nos vamos a equivocar. Y eso, al equivocarnos, eso genera lo que llamamos pecado. ¿Por qué? Porque no estamos dando al blanco. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no damos al blanco o caemos en estas fallas? Es aquí donde emerge lo que se llama debilidad. Esa debilidad a veces la tratamos de esconder, la disfrazamos, la ocultamos o la tapamos. Entonces, cuando están en nuestra vida, eso hay que corregirlo. Entonces, el enemigo que ve, como el enemigo es un instrumento para corregir, él va con permiso, con legalidad, con la firma del Padre, para corregir esas debilidades que nosotros tenemos. Acuérdese, Job tenía estas debilidades, que tenía un miedo terrible, que algo le sucediera a sus hijos, que algo fallaran, algo pecaran, que lo perdieran todo producto de qué, de sus hijos. Y siempre estaba con miedo, nunca se gozaba, nunca se glorificaba, siempre estaba con terror, siempre estaba con la preocupación. Entonces, ahora el fiscal, en este caso el enemigo, él le dice, tú, ¿verdad? Lo has bendecido, le has puesto cerco. Fíjese que era un hombre perfecto, temeroso y apartado del mal. Pero sus acciones que él hacía era temeroso. Por tanto, ahora hay que corregir. Entonces el corregir no es fácil, porque hay que darle un giro a esa vida, porque no podemos vivir. De acuerdo al texto que ya señalamos, tenía que ese hijo corregir esas áreas débiles. Él iba por un camino, el enemigo le estaba poniendo cosas, él no lo dejaba tranquilo, le metía cuestiones en su mente y ahora Dios dice, no, hay que corregir eso. ¿Y cómo lo corrige? Ya bien usted sabe lo que pasó. Y le vino, dice el texto, todo lo que tenía, enfermedades, una sarna, perdió todos sus hijos, murieron todos, perdió su fortuna, etcétera. ¿Por qué hay que reparar? Porque si nosotros no reparamos, siempre nuestro destino tendrá obstáculos. Entonces, como nosotros seguimos una línea, nosotros mismos por nuestros temores, por nuestros miedos, vamos poniendo obstáculos. Y ese obstáculo ahora tenemos que
sacarlo, mejorarlo. Entonces, ¿por qué? Porque es importante reparar, porque esos son los desvíos y eso nos desvía del propósito. Nosotros somos llamados para ser instrumento de cambios. Somos llamados con un destino. Pero fíjese, si andamos con temor, con miedo, o hay alguna cosa rara en nuestra vida, nunca vamos a cumplir de lleno eso. Por tanto, eso hay que corregirlo. Somos llamados a reparar y somos parte de este mundo. Como somos parte de este mundo, nosotros tenemos que reparar ciertas cosas. Entonces, la guerra espiritual que señalamos, acuérdese, la guerra es una guerra de argumentos, es una guerra de conceptos. Esa es la guerra espiritual. Dios tiene que corregir nuestras acciones.